Buenas tardes, bienvenidos a otra clase del curso. Antes de empezar, quisiera saber si ya todos tienen instalado el IDE de Arduino, si vieron el video que estuvimos preparando en la semana, donde explicamos cómo instalar, primeramente cómo descargar e instalar paso a paso el IDE de Arduino, porque en esta clase ya vamos a estar trabajando con este software. Porque las prácticas que vamos a estar haciendo ya van a ser directamente con nuestro Arduino. Así que primero me gustaría saber ya si todos tienen instalado el ID de Arduino, así me lo confirman por chat, por favor. Por el momento, los que ya tienen instalado el ID de Arduino, me gustaría que conectaran sus placas porque hay algunas placas que son genéricas que necesitan un driver extra para que el software de Arduino lo reconozca como una placa y que se pueda cargar el sketch en ellas. Así que primero me gustaría que probaran eso, que conecten sus placas de Arduino a la notebook, a la computadora y tenemos que ver si es que requerimos o no de ese driver, que yo les voy a estar pasando el enlace para que puedan descargar e instalar. Ese es un proceso muy sencillo también. Lo que tienen que hacer cuando conectan la placa de Arduino a la notebook es abrir el administrador de dispositivos de la computadora y por aquí donde dice puertos COM y LPT nos tiene que aparecer Arduino 1 y nos debe indicar en qué puerto COM está conectado. Si no nos indica de esta forma, entonces tenemos que instalar el driver. Para encontrar digamos, la ventana de administrador de dispositivos, lo que tenemos que hacer es entrar en panel de control y hay una parte que, si mal no recuerdo, decía hardware. También depende mucho de la versión de Windows que estamos utilizando. Voy a mostrar un poco. En mi caso, para abrir la ventana de administrador de dispositivos es dando un clic derecho en el icono de Windows y aquí dice Device Manager, que sería el administrador de dispositivos. Abrimos eso y ahí tenemos el administrador de dispositivos y podemos revisar si se reconoce o no nuestra placa de Arduino. Así que ahora me gustaría que me confirmen también si se reconoce o no para poder mostrarles cómo se instala el driver necesario. También otra cosa, si les aparece como USB Serial CH340, también reconoce, porque el USB Serial CH340 es el driver justamente del cual estaba hablando. Eso significa que está todo bien. Ahora pueden ir al IDE de Arduino y dependiendo de en qué idioma tengan configurado el IDE, en la pestaña Tools o Herramientas, pueden configurar el puerto. Van aquí a puerto y tienen que seleccionar el puerto que les aparece, que en mi caso sería COM16 Arduino 1. Y algo muy importante también es que deben especificar cuál es la placa que estamos utilizando. Aquí en el apartado Board o placas, tenemos que seleccionar la opción de Arduino 1, que es la placa que estamos utilizando ahora. Entonces, si tenemos ya esas dos configuraciones hechas, ya podremos cargar los programas al Arduino. Así que eso es lo que deben revisar ahora. Una vez que tengamos esto ya hecho, ya podemos comenzar. Vamos a empezar primero recordando un poco lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ya teniendo nuestro IDE abierto.
En la clase anterior empezamos a ver cómo es la estructura de un sketch en Arduino. Primeramente vimos lo que es un sketch, que sería todo el código que vamos a cargar a nuestro Arduino para los proyectos que queremos desarrollar. Vimos que todo sketch de Arduino tiene dos bloques, que sería el bloque setup o el bloque de configuraciones, donde todo el código que esté entre estas dos llaves se ejecuta una sola vez. Luego tenemos el void loop, que consiste en un bucle. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el código que esté entre estas dos llaves, la llave de apertura y la llave de cierre, todo el código se va a estar repitiendo una y otra vez mientras la placa de Arduino esté alimentada. Entonces, luego de eso, vimos que tenemos comentarios. Los comentarios nos sirven para documentar todo lo que hacemos en nuestro código. Escribimos una línea de código y documentamos con un comentario para qué está esa línea de código ahí, qué es su función, qué es lo que hacemos con esa línea de código. ¿Por qué hacíamos esto? Porque de esta forma nuestro código es más ordenado y además, si volvemos a revisar nuestro código un tiempo después, podemos seguir entendiendo qué es lo que estamos haciendo y por qué pusimos cada línea que pusimos. También vimos el tema de variables. Dijimos que las variables nos ayudan a almacenar datos en la memoria de Arduino, datos que el Arduino está utilizando para procesar información que recibe, por ejemplo, de los sensores. Vimos que las variables pueden ser de varios tipos y ahí es donde entran los tipos de datos. Los tipos de datos que estuvimos viendo son, por ejemplo, entero. Si yo necesito guardar un valor entero en una variable, ¿cómo hacía? Entonces, tengo que primero especificar con la palabra reservada int que la variable que estoy declarando va a guardar un entero. Toda variable debe llevar un identificador. Si, por ejemplo, le pongo el identificador de pin, yo aquí ya puedo asignarle un valor a la variable o simplemente puedo dejar esto como una sentencia de declaración. Aquí estoy declarando una variable, pero todavía no le estoy asignando ningún valor. Luego, en otra línea, yo puedo hacer una sentencia de asignación en donde, utilizando el operador de asignación, que sería el operador es igual en matemáticas, le estamos diciendo qué valor es el que va a almacenar. Y ahí utilizamos entonces una variable entera llamada pin para referirnos al pin 8 de nuestro Arduino, por ejemplo. Habíamos visto varios tipos de datos, no solamente el entero, también vimos el tipo de datos flotante que sería para guardar números reales y entre los reales entran los números con coma, por ejemplo. ¿Cómo creamos esas variables de tipo flotante? Simplemente utilizamos la palabra reservada float y le damos un identificador a nuestra variable. Y acá, por ejemplo, ya podemos iniciar con el valor, en este caso, que puse como ejemplo, un 2.7. A medida que vayamos haciendo más prácticas con programación, vamos a ir utilizando muchísimo las variables. Pero algo muy importante también que vimos y me gustaría volver a recordar es el tema del monitor serial. Habíamos dicho que el puerto serial es el canal de comunicación entre Arduino y la computadora. Arduino puede enviarle datos a la computadora a través del puerto serial y la computadora también le puede enviar datos al Arduino a través de ese mismo canal. Para utilizar ese canal teníamos que primero hacer una configuración y todas las configuraciones hacemos en el bloque setup. Entonces, la forma en la que configurábamos el puerto serial era utilizando serial.begin. Este serial.begin es una función que abre el puerto y especifica una velocidad de transmisión.
El estándar o el valor que más se utiliza es de 9600. Esa sería la velocidad a la cual se transmiten los bits a través del canal. Luego de eso, en el loop ya podemos imprimir valores en pantalla. ¿Cómo hacíamos eso? Utilizábamos la función print, que si utilizamos la variante ln nos ayuda a imprimir los valores uno debajo de otro. De esta forma, por ejemplo, yo acá puedo visualizar el valor de mi variable pin y también puedo visualizar el valor de mi variable número. Coloco de esta forma. Y también habíamos visto otra función muy importante que es delay. ¿Qué hacía delay? Cuando se ejecuta esta función, Arduino espera cierto tiempo para volver a ejecutar las siguientes instrucciones. El tiempo que se le indica a la función delay está en milisegundos. Entonces, si yo quiero que Arduino espere un segundo, tengo que especificarle 1000 milisegundos. De esta forma, se va a imprimir el valor que está guardado en la variable pin. Debajo se va a imprimir el valor que está guardado en la variable número. Va a esperar un segundo y va a volver a repetir. ¿Por qué repite todo de nuevo? Porque está dentro de la función loop, que como ya había mencionado, es un bucle. Entonces, para revisar, aquí tenemos un botón en la esquina superior izquierda, que es el botón de verificar. Si damos clic a este botón, Arduino lo primero que va a hacer es verificar si todo el código está correcto. Y en el caso de que no esté correcto, por supuesto, nos va a marcar un error. En este caso, a ver, podemos iniciar ya directamente aquí y verificamos de vuelta. Ahí tenemos. Después de que el código ya esté verificado, esté todo correcto, aquí al lado tenemos el botón de cargar. Si presionamos este botón, ya el sketch de Arduino se carga a nuestra placa que tenemos conectada. Entonces, le damos clic y todo el código que escribimos ahora ya va a estar en nuestro Arduino. ¿Dónde podemos ver lo que se imprime? Porque acá yo imprimo el valor de mi variable pin y el valor de mi variable número. Aquí en la esquina superior derecha tenemos el monitor serial. Si damos clic, aquí se abre y podemos ver cómo se va imprimiendo el valor de 8 que está almacenado en pin y el valor 2.70 que está almacenado en número. Se imprime uno debajo del otro cada un segundo, como yo especifiqué aquí. Bueno, eso es básicamente todo lo que vimos en la clase anterior. Ahora, lo que nos falta ver es cómo configuramos los pines de nuestro Arduino. Porque todos los pines digitales que tiene el Arduino pueden ser utilizados como entradas para conectar sensores o como salidas para controlar actuadores. Pero esa configuración nosotros también la tenemos que hacer en el bloque setup. Y eso es lo que tenemos que ver en este momento. Entonces, configuración de pines. Es lo primero que vamos a ver hoy, que sería un tema nuevo. También para hacer la configuración de pines tenemos una función que se llama pin mode. A esta función le tenemos que dar dos parámetros. El primer parámetro sería el número de pin que queremos configurar. Porque si observamos a nuestra placa, cada pin tiene asociado consigo un número. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos configurar el pin 7, entonces el primer parámetro que le vamos a pasar a la función pin mode sería 7.
El segundo parámetro sería el modo, si nosotros queremos configurar ese pin como entrada o como salida. Y en la diapositiva podemos observar que las palabras que podemos utilizar como parámetros serían output o input. Output sería para configurar el pin como una salida. Si utilizamos output, estaríamos configurando el pin para controlar un actuador, porque se comportaría como una salida. Si utilizamos input, sería para conectar un sensor al pin, porque en este caso se estaría comportando como una entrada. Entonces, como podemos observar, el primer parámetro pueden ser números enteros del 0 al 13, donde cada número representa un pin del Arduino. El segundo parámetro sería entonces input u output, dependiendo de si yo quiero una entrada o una salida. Esta configuración, entonces, como ya lo había dicho, se debe realizar en el bloque setup, porque es algo que necesitamos que se ejecute una sola vez. Después de configurar un pin como entrada o como salida, en el caso de que hayamos configurado el pin como una salida, debemos modificar su estado. Es decir, supongamos que yo quiero conectar un LED por mi pin 7. Yo configuré mi pin 7 como salida y ahora necesito encender o apagar el LED. ¿Cómo yo modifico entonces el estado de esa salida? Y para eso tenemos la función digitalWrite, que de nuevo recibe dos parámetros. El primer parámetro sería el pin, en este caso mi pin configurado como salida, que como ejemplo estoy utilizando el 7, y el segundo parámetro sería el estado. Bueno, algo que habíamos mencionado en una de las primeras clases fue que el Arduino funciona con 5 voltios. Eso quiere decir que si yo tengo mi pin apagado, obviamente voy a tener 0 voltios de salida. Pero si yo tengo mi pin encendido, voy a tener 5 voltios. Entonces, ¿cómo yo indico eso en esta función digitalWrite? Tengo que utilizar la palabra high, así como se indica en la diapositiva, todo con mayúsculas, si quiero que mi salida esté entregando 5 voltios. En ese caso voy a tener mi salida encendida. Pero si yo quiero que mi salida esté apagada, entonces debo indicar low. De esta forma, en mi salida voy a tener 0 voltios. Entonces, si quiero yo encender mi LED, tengo que utilizar digitalWrite, indico el pin donde está conectado el LED y como segundo parámetro le doy high. Pero si yo quiero apagar el LED, entonces en vez de high, tengo que indicarle low. De esta forma, entonces ya podemos modificar el estado de un pin configurado como salida. Esta función del delay ya lo habíamos visto, que dijimos que se utiliza para que el Arduino espere cierto tiempo para volver a ejecutar la siguiente instrucción. Y el tiempo que nosotros le especificamos está en milisegundos. Y aquí podemos ver la correspondencia de que un segundo serían 1000 milisegundos. Y de esta forma, entonces nos manejamos para poder poner el retardo que nosotros queramos en medio de nuestro código. Bueno, entonces, antes de ver el último temita, vamos de vuelta al ID de Arduino y vamos ya a trabajar con los pines. Primeramente vamos a configurar el pin como salida. Aquí yo puedo utilizar una variable entera para configurar mi pin 7, por ejemplo, como una salida. Entonces, simplemente le indico a mi, especifico en mi sketch que mi variable se va a llamar pin y que va a almacenar el número 7, haciendo referencia al pin 7 de mi Arduino. Entonces, yo aquí en mi bloque de configuraciones utilizo la función pin mode.
El primer parámetro siempre debe ser el pin que nosotros queremos configurar. Yo le paso la variable. ¿Por qué le paso la variable? Porque en ella ya está almacenado el número 7 que especifica el pin exacto que yo quiero configurar como salida. Luego de eso, debo colocar la palabra output. Con esta línea yo ya tengo configurado mi pin 7 como una salida. Y yo simplemente aquí en el loop puedo encender y apagar para realizar un parpadeo en mi LED conectado a ese pin 7. Entonces, primeramente, como yo enciendo, debo utilizar la función digital write y de vuelta. Como primer parámetro debo indicar el pin que yo configuré como salida, que ya está almacenado en mi variable, y para encender el LED como segundo parámetro le debo pasar la palabra high. Ahora, yo quiero que esté encendido durante cierto tiempo. Y para eso nos va a ser útil la función delay. Si yo especifico un segundo, que en este caso serían 1000 milisegundos, mi pin, es decir, mi LED, va a estar encendido durante un segundo. Luego de eso, utilizando de vuelta la función digital write, le paso el pin como primer parámetro, pero ahora yo quiero apagar el LED. Entonces utilizo low. Y de vuelta introduzco acá un retardo para que mi LED permanezca un segundo apagado. Todo este código, como está dentro del loop, se repite una y otra vez. ¿Qué es lo que hace? Enciende el LED con esta línea, mantiene el LED encendido durante un segundo con este retardo, luego apaga el LED y mantiene el LED apagado durante un segundo por este retardo. Luego se repite todo de nuevo. Así que lo que podemos hacer ahora es verificar el código. Damos clic en verificar. Y ahí ya nos indica que no hubo errores, que está todo bien. Y simplemente podemos cargar el código. Ahora me gustaría que prueben ese código. Yo les voy a guiar con las conexiones desde Tinkercad. Pero ustedes van a hacer las conexiones ya con los componentes que tengan. Yo solamente les voy a guiar utilizando Tinkercad de vuelta. No es necesario que ustedes tengan ahora abierto esa plataforma. Así que en el código configuramos el pin 7 como salida. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar mi placa de pruebas y voy a utilizar un LED. El LED lo pueden utilizar obviamente de cualquier color, eso no importa. Y siempre utilizar una resistencia para limitar la corriente que circula a través del LED. Voy a girar el componente y voy a colocar la resistencia por mi cátodo. Y el cátodo lo tengo que enviar a tierra o al terminal negativo de mi alimentación, que es lo mismo. Para que esto funcione, yo tengo que conectar este pin etiquetado como GND, que también cuando hacemos pasar el cursor nos sale la etiqueta tierra. Lo colocamos de esa forma. Ahora simplemente tenemos que conectar el ánodo por el pin configurado como salida, que en este caso
es el pin 7. Entonces, conectamos el pin 7 de nuestro Arduino con el ánodo de nuestro LED. Ahora, si realizan esas configuraciones, digo, esas conexiones que acabo de mostrar, y cargan el código que hicimos recién a nuestro Arduino, el LED debe parpadear cada un segundo. Entonces, yo voy a hacer esa simulación aquí en el Tinkercad, pero ustedes, como ya había dicho, tienen que hacerlo ya con los componentes que tienen a mano. Otra cosa que no mencioné, el valor de la resistencia. Utilicen la resistencia de 220 ohmios. Aquí esto es lo que yo debo cambiar. 220. Y ahí sí mi LED se va a encender con mayor intensidad. Así que este es el resultado que deben tener con sus componentes al cargar el código de Arduino. Si de por ahí todavía no pudieron instalar el IDE de Arduino, igual pueden seguirme en la clase utilizando Tinkercad. Y cuando puedan instalar todo lo que hicieron en Tinkercad, ya lo hacen con los componentes reales. Mira, aquí Miller me dice que ya montó todo. ¿Qué tal? ¿Ya pudiste probar el código? ¿Ya cargaste el código en el Arduino para ver el funcionamiento? ¿Podrías activar tu cámara para ver el circuito que acabas de montar? Así para ver la práctica que hiciste. Ahí está. Perfecto. Funciona exactamente de la forma en la que debe hacer. Ahí está. Gracias. Se está entendiendo todo hasta este punto, todo lo que habíamos visto ya de la clase pasada, lo que vimos ahora, cómo configurar los pines, cómo modificar el estado de las salidas. Bueno, ahora nos toca ver algunos temas un poco más complejos, porque hasta el momento lo que sabemos hacer son como comandos. Le decimos al Arduino que queremos que encienda un LED
que queremos que apague, que queremos que imprima algo, declaramos variables, pero con eso todavía no podemos hacer un programa funcional, digamos, que tome decisiones de acuerdo a ciertas condiciones del entorno. Porque en una de las primeras clases dijimos que la forma en la que funciona un proyecto de Arduino es, tenemos los sensores, el Arduino procesa esos datos obtenidos por medio de los sensores, procesa y toma decisiones. Y esas decisiones que toma pueden ser accionar, por ejemplo, un motor, encender una luz. Para eso necesitamos ver otros conceptos un poco más avanzados. Lo primero que vamos a ver sería el concepto de algoritmos. Después vamos a ir viendo las sentencias condicionales y también vamos a conocer otros operadores. Ya habíamos visto los operadores aritméticos en la clase pasada. En la clase de hoy vamos a ver los operadores lógicos y de comparación. También tenemos los bucles while y do while. Bucle tal vez ya sepamos más o menos en qué consiste, porque el bloque loop de nuestro sketch es un bucle, que como les había dicho, se repite una y otra vez mientras el Arduino esté encendido. Hay otros tipos de bucles que vamos a ir viendo como el while y el do while. También ya utilizamos mucho el concepto de funciones. Les dije que pin mode es una función, que digital write es una función, que delay es una función, pero todavía no tenemos muy claro en qué consiste realmente una función. Eso también es algo que tenemos que ver. Y el ámbito de las variables, que es un concepto importante. Y por último, los arreglos, que nos van a ser de mucha utilidad cuando estemos utilizando varios pines y necesitamos configurar todos esos pines como entrada o como salida, por ejemplo, que ya vamos a estar entendiendo mejor con ejemplos. Entonces, lo primero sería entender qué es un algoritmo. Un algoritmo es un concepto bastante fácil de, digamos, definir y entender, pero lo complejo es diseñar un algoritmo. Entonces, primeramente para entender lo que es un algoritmo, veamos una situación muy cotidiana. Me levanto por la mañana y quiero tomar un café. Entonces, ¿qué es lo primero que reviso? Si en mi cocina hay o no hay café. Entonces, si no hay café, yo primero tengo que comprar, lógicamente, el café. Pero si ya hay café, entonces yo directamente coloco el café en una taza, coloco leche o agua y azúcar. Bueno, después de hacer esos pasos, pruebo mi café y tengo que testear si es que está dulce o no. Si no está dulce, entonces tengo que añadir más azúcar. Pero si ya está dulce, entonces ya terminé mi proceso de hacer café y simplemente puedo tomar el café que acabo de preparar. Todo este paso de ejecutar acciones y hacer preguntas, todo esto es un algoritmo, porque un algoritmo no es más que una secuencia de pasos que yo sigo para resolver cierto problema. Y un algoritmo no se aplica solamente a informática o a programación, se aplica a cualquier cosa que hagamos, porque prácticamente cualquier cosa que hagamos siguiendo instrucciones se puede considerar como un algoritmo. Entonces, aquí en la diapositiva podemos ver una definición bastante concisa, breve y sencilla de lo que es un algoritmo, que como ya había dicho, es una secuencia de pasos que se debe resolver, digo, que se debe seguir para resolver un problema determinado. Entonces, toda esa secuencia de pasos es un algoritmo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para programar nuestro Arduino, diseñar algoritmos. Entonces, aquí hay algo también muy importante,
que se llama diagrama de flujo. Diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente un algoritmo. Y ya vimos lo que es un diagrama de flujo con el ejemplo del café. Todo ese diagrama es lo que se conoce como diagrama de flujo. Yo estoy expresando un algoritmo, una secuencia de pasos con unos gráficos. Pero cada figura de esos gráficos tiene un significado o tiene una utilidad. Por ejemplo, los rectángulos los utilizamos para indicar procesos que nosotros hacemos. Este, creo que era trapecio el nombre de la figura. No, es un paralelogramo, un paralelogramo. Sirve para indicar los datos. El rombo para las decisiones. Ahí es donde colocamos las preguntas que se pueden responder con sí o con no. En el caso del ejemplo que vimos, ¿hay café? Sería una pregunta que se responde con sí o con no. Entonces eso va dentro de un rombo que sería una decisión que tenemos que tomar. Esta figura de aquí la utilizamos para iniciar el algoritmo y para terminar el algoritmo. Lo conocemos como terminador. Acá, si volvemos al ejemplo del café, vemos que aquí tenemos quiero café, con esto iniciamos el algoritmo y con tomar café terminamos el algoritmo. Ahí utilizamos las figuras conocidas como terminador. En las preguntas ¿hay café y estado dulce? Es donde utilizamos el rombo que sería para la decisión. Y estas acciones o procesos que llevamos a cabo, como comprar café, colocar en una taza con leche y azúcar, añadir más azúcar, lo colocamos en el rectángulo, que sería el lugar donde colocamos todos los procesos. Este diagrama de flujo es más bien una herramienta que podemos utilizar nosotros para diseñar algoritmos. No es algo que vamos a estar utilizando directamente con Arduino, sino es más bien una herramienta que está a disposición de ustedes si quieren utilizarlo para diseñar sus algoritmos. Y van a ver que es una herramienta realmente útil y por eso es que me pareció interesante que vean y que conozcan. Entonces, lo primero que vamos a ver y que nos va a permitir que nuestro Arduino tome decisiones de acuerdo a los datos que recibe de los sensores son las sentencias condicionales. Las sentencias condicionales se representan con el gráfico, con el rombo en el diagrama de flujo que sería la decisión. Porque una sentencia condicional es en realidad una estructura de decisión. La sentencia condicional que vamos a ver se llama if. Y aquí en este cuadrado podemos ver cómo es la sintaxis con el lenguaje que estamos utilizando. Tenemos if y entre paréntesis colocamos una condición. Si se cumple esa condición, que dicha condición podemos ver como una pregunta que se puede responder con sí o con no, o verdadero y falso. Si esta condición, si esta pregunta resulta cierta, entonces se ejecutan todas las instrucciones que están dentro de estas dos llaves. Por el contrario, si esta pregunta tiene una respuesta falsa, se ejecutan las acciones que están dentro de estas llaves que van después del else. Entonces, la sentencia completa se conoce como if-else. ¿Por qué? Porque en if yo hago una pregunta. Si la respuesta es verdadera, se ejecutan las acciones que estén dentro de estas llaves. De lo contrario, si la respuesta es falsa, se ejecutan las acciones que estén dentro de las llaves del else. Y este comportamiento se ve perfectamente representado por este diagrama de flujo que tenemos aquí. La condición sería la pregunta que nosotros estamos haciendo. Si la respuesta es sí, se ejecutan las acciones enmarcadas en este recuadro. Y a ese grupo de acciones le di el nombre de acciones 1. Acá pueden ir varias líneas de código. De lo contrario, si la respuesta es no, el grupo de acciones que se ejecuta es
lo que yo nombré como acciones 2, que de vuelta pueden ser varias líneas de código, no solamente una línea de código. También tenemos otra forma de utilizar las sentencias condicionales que es haciendo múltiples preguntas. Aquí, por ejemplo, yo de vuelta utilizo if y una condición que le denominé condición 1. Si esta condición, que de vuelta lo podemos ver como una pregunta, tiene una respuesta verdadera, directamente se ejecutan las acciones enmarcadas aquí entre estas llaves. Pero si la condición resulta falsa, entonces vamos a esta otra pregunta, que sería la condición 2. De vuelta, si esta condición resulta verdadera, yo directamente ya ejecuto estas acciones que están acá, que yo las nombré como acciones 2. Y si la condición 2 también resulta falsa, entonces directamente, sin hacer ninguna pregunta más, ejecutamos las acciones enmarcadas aquí entre estas llaves, que las nombré como acciones 3. Entonces, si mi condición 1 resulta ya verdadera, directamente se ejecutan estas acciones y todo lo que está debajo ya se ignora. Ya yo no vuelvo a preguntar condición 2 ni nada de eso. Si esto se cumple, se ejecuta acciones 1 y ahí termina. Pero si mi condición 1 resulta falsa, entonces tengo que preguntar aquí. Y de vuelta, si esta condición 2 es verdadera, se ejecutan las acciones aquí y el resto ya se olvida, ya se ignora. La única forma en que se lleguen a ejecutar estas acciones que yo nombré acciones 3 sería que ambas condiciones, tanto la condición 1 como la condición 2, sean falsas. Solamente de esa forma yo voy a llegar a acciones 3. Entonces, como podemos ver, estas estructuras nos permiten tomar decisiones de acuerdo a ciertas condiciones. Pero antes de utilizar esto en nuestro código, tenemos que saber formular esas condiciones. Porque al Arduino yo no le puedo preguntar, por ejemplo, ¿hay café? Hay un lenguaje que yo tengo que respetar y todas esas condiciones yo las tengo que formar utilizando operadores, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí hay unos operadores que son denominados operadores de comparación, que como ya su nombre es bastante descriptivo, nos sirve para comparar dos cantidades, o sea, dos variables en este caso. Tenemos el operador igual a, que es con un doble signo igual, nuestro signo igual de matemáticas, lo utilizamos dos veces y eso es el signo igual a en programación. ¿Qué hace este signo, o este operador más bien? Hace una pregunta. En este caso, yo tengo una variable A y una variable B. Consideremos que ambas variables almacenan un valor entero. Esta sentencia o esta instrucción lo que hace es preguntar si la variable A y la variable B almacenan el mismo valor. Si ambas variables almacenan el mismo valor, entonces la respuesta es verdadera. Que en programación en realidad utilizamos las palabras true y false. Para true para verdadero y false para falso, claro. También tenemos el operador distinto, distinto a. En este caso lo que nosotros estamos preguntando es que si el valor que almacena la variable A es distinto al valor que almacena B. Si ambas variables almacenan diferentes valores, esta instrucción va a tener como resultado true. Pero si ambas variables tienen el mismo valor, esta instrucción va a tener como resultado false. Luego tenemos los operadores menor a y mayor a, en donde preguntamos solamente
¿Cuál variable tiene el menor valor o el mayor valor? Y de vuelta, la respuesta siempre va a ser una de dos. True, verdadero, o false, que sería falso. Entonces, quiero mostrarle esta parte. Vamos otra vez de vuelta al IDE de Arduino. Entonces, vamos a, como ejemplo, a crear una variable. Le voy a llamar estado, por ejemplo. Y le voy a dar el valor de 1. Ahora yo voy a utilizar una sentencia condicional. ¿Para qué? Porque yo no quiero que mi LED parpadee siempre. Solamente quiero que parpadee si se cumple una cierta condición. Y vamos a hacer que nuestro LED parpadee solamente si mi variable estado tiene el valor de 1, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente, tenemos que utilizar la sentencia condicional if. Y entre las llaves tenemos que poner la condición. ¿Cuál es la condición? Que estado tiene que ser igual a 1. ¿Cómo yo hago esa pregunta? Utilizando el operador igual a. Entonces, primeramente pongo estado igual a 1. Con esto yo pregunto si la variable estado efectivamente tiene el valor de 1. Y entre las llaves coloco el código necesario para hacer parpadear mi LED, que es este que está acá. Entonces, esto simplemente voy a cortar y voy a pegar entre las llaves. Entonces, ahí ya estamos ejecutando código dependiendo de una condición. Entonces, si mi variable estado tiene 1, ahí yo voy a hacer parpadear el LED. Pero si mi variable estado tiene el valor de 0 o cualquier otro valor diferente de 1, entonces no se va a ejecutar esta partecita, por lo tanto el LED no va a parpadear. Entonces yo puedo verificar aquí mi código y si cargan este código, en este caso se va a encender y apagar el LED. ¿Por qué? Porque yo le doy un valor de 1 a estado. Entonces ustedes pueden ya probar directamente con los componentes que tienen a mano, pero yo de vuelta voy a Tinkercad. Entonces, de vuelta aquí, voy a reemplazar el código y si le doy a iniciar simulación, mi LED va a parpadear. ¿Por qué? Porque esta condición se cumple debido a que yo le asigné a mi variable estado el valor de 1. Pero supongamos que yo modifico este valor, le doy cualquier otro valor, por ejemplo 4. Mi LED no va a parpadear. ¿Por qué no parpadea? Porque esta condición de aquí, de que la variable estado debe ser igual a 1, no se cumple. Por lo tanto, todo este código se ignora. Y así es como utilizamos las sentencias condicionales, en este caso el if, para ejecutar código solamente si determinada instrucción, si determinada condición se cumple. Y otra cosa más que me gustaría mostrarles en la clase de hoy es lo siguiente. Vimos los operadores de comparación. Con esos operadores de comparación podemos crear condiciones muy sencillas, en donde solamente se ven involucradas dos variables. ¿Por qué? Porque todos estos operadores que vimos aquí, el operador igual a, distinto a, menor a, mayor a, son operadores binarios, es decir, funcionan con dos operandos.
para comparar, para utilizar el operador igual a, yo necesito dos variables para ver si esas dos variables son iguales. De esta forma, mis condiciones son muy simples y a veces yo necesito condiciones más complejas. Entonces, ahí es donde entran en juego los operadores lógicos. Estos operadores lógicos me ayudan a unir o a concatenar eh, condiciones simples hechas con los operadores de comparación. El primer operador lo conocemos como AND o y en español. Aquí en el ejemplo yo estoy utilizando una sentencia condicional if y hago dos preguntas. La primera pregunta es si A es mayor a B y la segunda pregunta es si C es igual a D. Entonces yo aquí tengo dos condiciones hechas con operadores de comparación, que sería este A mayor a B y C igual a D. Ambas preguntas tienen una respuesta que sería true o false. Pero cuando yo utilizo operadores lógicos, estoy creando una condición más grande, más compleja. Para que toda esta condición que está dentro de ese if sea verdadera, ambas preguntas deben ser verdaderas. Es decir, A, el valor que tiene la variable A debe ser mayor al valor que tiene la variable B. Y además, las variables C y D deben almacenar el mismo valor. Es decir, todo esto que yo estoy poniendo acá se debe cumplir. Si, por ejemplo, A es mayor a B, pero esta condición no se cumple porque C y D son diferentes, entonces ya no se va a ejecutar nada de lo que esté dentro de las llaves de mi if. Así es como funciona el operador AND. Ambas condiciones se deben cumplir necesariamente para que se ejecuten las instrucciones. Por contraparte, tengo el operador OR. El operador O también me sirve para crear condiciones más complejas, pero en este caso el O funciona de la siguiente forma. Si yo tengo varias instrucciones unidas con ese operador O, por lo menos una instrucción, por lo menos una condición debe ser verdadera para que se ejecute todo lo que esté dentro de las llaves de mi if. En este caso, de vuelta tengo las dos condiciones anteriores, A mayor a B y C igual a D. Supongamos que A es mayor que B, pero C y D son diferentes. ¿Se va a ejecutar? Sí se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque con el operador O yo necesito que por lo menos una pregunta sea verdadera, que al menos una condición sea verdadera. Y aquí yo puedo tener varias condiciones concatenadas o unidas mediante el operador O. Después de esta condición C igual a D, yo puedo colocar otra condición y otra y otra y otra. Puedo colocar todas las condiciones que yo quiera. Y por lo menos una de todas esas condiciones debe ser verdadera para que se ejecute mis instrucciones que están dentro de las llaves de if. Por último, tenemos el operador NOT, que también se le conoce como negación. Para que esto sea, o sea, para que una condición que utilice la negación sea verdadera, la condición en sí debe ser falsa. ¿Cómo se entiende esto? Yo aquí entre los paréntesis tengo una condición que me dice que la x debe ser menor a 0. Supongamos que efectivamente la x tiene un valor menor a 0. Entonces, esto que está dentro del paréntesis se cumple, ¿verdad? Es verdadero. Pero con este signo, con este operador NOT, yo estoy invirtiendo la respuesta. Si yo obtuve un verdadero, este operador me invierte y obtengo un falso. Por lo contrario, si mi x tiene un valor mayor a 0, esta pregunta va a ser falsa. La pregunta ¿x es menor a 0?
va a ser falso. Pero como tengo aplicado el operador not, esa respuesta falsa se invierte y se convierte en verdadera. Entonces, así es como funciona. Entonces, para entender mejor, vamos a aplicar esto en el código que tenemos aquí. Le voy a modificar, en vez de llamarle estado a mi variable, le voy a llamar condición. Condición 1. Entonces acá también tengo que cambiar condición 1. Y ahora voy a crear otra variable a la que le voy a llamar condición 2. Entonces, ahora yo quiero que mi LED parpadee solamente si ambas variables, condición 1 y condición 2, son iguales a 1. Entonces, yo necesito que ambas condiciones se cumplan. ¿Qué operador debo utilizar entonces? El operador AND. ¿Y cuál es la condición que le voy a poner aquí? Es que mi variable llamada condición 2 sea igual a 1. Entonces, yo acá tengo una condición más compleja porque utilizo un operador lógico. Primeramente, condición 1, esta variable debe ser igual a 1. Y después, condición 2 debe ser igual a 1 también. Los dos se tienen que cumplir para que se ejecute mi código. Si yo, por ejemplo, a condición 1 le doy un valor de 7, por así decirlo, perdón, acá, a condición 1 le doy un valor de 7, esto ya no se cumple. ¿Por qué? Porque condición 1 no es igual a 1 en este caso. Por lo tanto, esta pregunta tiene como respuesta falso. Y ya no importa la respuesta que tenga esta pregunta. Si una pregunta es falsa, ya todo esto resulta falso y no se ejecuta este grupo de instrucciones. Así que vamos a verificar. Acá me marca que está todo bien. Entonces yo de vuelta voy a hacer la simulación en Tinkercad, pero ustedes hacen ya con el circuito que tienen montado. Entonces de nuevo reemplazo todo este código y si le doy a iniciar simulación, el LED no va a parpadear. ¿Por qué no parpadea? Y porque esta condición dentro del if no se cumple, debido a que condición 1 vale 7 en realidad. Pero si yo modifico este valor y le doy el valor de 1, ahora ambas condiciones, esta y esta, se van a cumplir. Por lo tanto, todo este código que está acá se va a ejecutar. Y como podemos observar, mi LED está parpadeando. Ahora, voy a volver a ponerle a condición 1 el valor de 7. Pero ahora, en vez de utilizar el operador lógico AND, voy a utilizar el operador lógico OR. Aquí tengo. Ahí está. ¿Cómo funcionaba este operador lógico? Todas las condiciones que yo tengo, de entre todas esas, por lo menos una debe resultar verdadera para que se pueda ejecutar todo este código. En este caso, esta primera comparación va a tener como resultado un falso, ¿verdad? Porque yo en realidad le estoy dando a mi variable condición 1 el valor de 7. Y acá estoy preguntando si tiene el valor de 1. Entonces, esto es falso. Pero esta comparación resulta verdadera, porque efectivamente mi variable condición 2 tiene el valor de 1. Entonces, como por lo menos una se cumple,
se ejecuta todo lo que yo tengo aquí. Entonces, le doy a iniciar simulación y vamos a ver cómo el LED parpadea de vuelta. Ahora, si yo le doy también a condición 2 otro valor diferente a uno, ahora sí, ninguna condición se cumple, por lo tanto, todo esto resulta falso. Entonces, si yo le doy a iniciar simulación, no se enciende el LED. De esta forma, entonces, podemos utilizar las estructuras de decisión, las sentencias condicionales, para hacer algoritmos realmente y no solamente una ejecución de comandos. Y con los operadores de comparación y los operadores lógicos podemos hacer eh, condiciones complejas que van a ir dentro de los paréntesis del if. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por la clase de hoy. Me gustaría saber si se entendió bien la parte de las condiciones principalmente, las estructuras de decisión, todo eso. Y en caso de que no haya quedado claro, bueno, de todas formas vamos a volver a hacer un repaso breve en la siguiente clase antes de seguir con contenidos nuevos hasta que todo esto quede bien claro, porque sí, al principio puede ser bastante confuso, puede que no se entienda tan bien, pero para ir entendiendo mejor hay que practicar, hay que hacer código, ya estos materiales ustedes ya van a tener disponibles, pueden ver en la diapositiva. También me pueden hacer preguntas así en la semana, cuando tengan tiempo se ponen a practicar, porque ahora sí ya están en condiciones de hacer más cosas, porque ya tienen las herramientas de las estructuras de decisión. Así que si ahora tienen alguna duda, también me pueden hacerlo saber. Les pueden preguntar directamente, le habilitamos el micrófono y le respondo sus dudas. Bueno, como no hay dudas, entonces aquí terminamos la clase de hoy y les espero de vuelta el sábado. Gracias.